uno de los candidatos que está participando es Juan Carlos Ramírez. Él va al Parlamento andino con Avanza País. Para hablar de Juan Carlos Ramírez, él es un profesional, estaba observando su currículum, por ejemplo, y nos mencionaba acerca de que tiene grados en Ingeniería de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Premio Nacional de Minería, ingeniero emérito del Colegio de Ingenieros del Perú, miembro honorario de la ADECAN, tiene experiencias y actividades de Estado, ha sido asesor en Mi Vivienda, asesor y conferencista en acuicultura del Produce, tiene experiencia en el sector minero, tiene experiencia en multilaterales y bilaterales, ¿no? Director de proyectos de reconversión laboral, consultor de corporación danesa, tiene experiencia académica también, ¿no? Tiene también una experiencia académica amplia. Y bueno, él está participando al Parlamento andino, él está participando y va con el número 1 del partido Avanza País. Él va con el número 1 del partido Avanza País. Y vamos a tener contacto para toda la provincia de Pisco y también a través de nuestra página Prensa Libre Noticias con el que está como candidato para el Parlamento andino, que va con el número 1 por Avanza País, Juan Carlos Ramírez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Prensa Libre. Muy buenas tardes y a la orden un saludo para todo Pisco y a la orden pues para toda inquietud o pregunta que se tuviera. ¿Qué tal? Bueno, primero es entendible todos los ojos en cuanto y a la atención a la ciudadanía, si es que se puede decir, está centrado en presidente de la República, está centrado por allí en los congresistas, un congreso que bueno, algunos podemos quizás tener el mismo criterio de que no ha sido el adecuado, ni el que se fue, ni el que está en estos momentos, otros sí, pero poco se habla del Parlamento andino. ¿Cuál es la función de un Parlamento andino? ¿Qué es lo que hace un Parlamento andino? Primero, para que la población de todo el Valle de Pisco tengamos una información acerca de ello. Bueno, Juan José, entre lo que puede hacer el Parlamento andino y lo que ha hecho hasta la fecha hay una diferencia notable. El Parlamento andino es uno de los 15 miembros e instrumentos que tiene el sistema andino de integración. Y se trata de armonizar leyes, se trata de hacer control político y de integrar efectivamente, y esas son las funciones del Parlamento andino con los 5 países que lo conforman, que son Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú. Pero la verdad es que en los últimos años no ha hecho casi nada, salvo que nosotros podamos usar nuestros brevetes y DNI en los 5 países andinos. Pero aparte de eso, no se ha visto mayor actividad y por eso casi nadie conoce al Parlamento andino y es una especie de barco oxidado que tiene uno en el muelle pero que no se ha usado, y la idea es usarlo con toda su potencia. Por allí hay propuestas en las cuales dicen que es un gasto en vano prácticamente que se realiza con los representantes del Parlamento andino, y se ha propuesto de que 5 congresistas, por ejemplo, puedan dedicarse plenamente a lo que es el Parlamento andino. ¿Usted está de acuerdo con este criterio? Bueno, en cuanto a gasto, son 10 millones de soles por año, que es el 1% de lo que gasta el Congreso de la República en el Perú. Pero yo la verdad estaría más interesado en saber dónde se han ido los 6.000 millones de dólares de la refinería de Talara, porque si quieres tú un robo verdaderamente grande, el más grande, ese está en la refinería de Talara, y entre averiguar dónde hay 6.000 millones de dólares y dónde se van 3 millones de dólares, yo prefiero que me digan dónde van los 6.000 millones de dólares. Claro, nosotros quisiéramos eso, como también el tema de la vacuna que está tan de moda, lamentablemente, y el Perú muchas veces se está distinguiendo lamentablemente también en nuestra clase política por actos de corrupción o por actos también que van en contra de lo que debería demostrar un congresista, un político. ¿No? Un político debe diferenciarse en cuanto a un ciudadano común, justo de ser el ejemplo
a seguir en un trabajo responsable que tenga que llevar. ¿Por qué Juan Carlos Ramírez participa? ¿Por qué quiere llegar? ¿Por qué quiere representarnos en el Parlamento andino? Bueno, Juan José, por dos razones. Primero, porque voy por Avanza País. Avanza País es un partido con 20 años de historia, ¿no? Uno de sus fundadores fue don Alfonso Barrantes Vidán. Y porque al frente de Avanza País va el doctor Hernando de Soto, a quien conozco hace años, y que concuerdo por completo en las fórmulas que él tiene para sacar adelante el Perú. Y hay que tener algo claro, Juan José. Los congresos peruanos en cuanto a gastos son irrelevantes. Todos los robos se hacen en el Ejecutivo. El que tiene capacidad de gasto es el Ejecutivo. Así que a quien hay que revisar es a los presidentes anteriores y a los ejecutivos. Pero como los congresos se han visto tan desprestigiados, todo el mundo los usa como piñata, todo el mundo le da de alma a un congreso, y los congresos no tienen capacidad de gasto como el Parlamento andino tampoco la tiene. Quien toma decisión sobre vacunas, quien toma decisión sobre refinerías, oleoductos, irrigaciones, puentes, carreteras, quien tiene decisión sobre los sitios donde hay dinero y se roba, son los ejecutivos. No son los congresos ni son los parlamentos, por más que nos caigan antipáticos. Así que hay que fijarse en otras manos y en otras cabezas. Aunque, y lo de las vacunas es un escándalo pues ya sideral, ¿no? Aunque hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto anual lo aprueba el Congreso de la República. Y el último Congreso, por ejemplo, si más no recuerdo, ha bajado el tema de presupuesto en lo que es salud, cuando se pensaba que se iba a invertir más en el tema o de educación, cuando se pensaba que se iba a invertir más en el tema de salud. No es tanto esto. Quizás lo que usted menciona no deja de ser cierto cuando se habla, ¿no? Los congresistas son los que constantemente tienen que legislar, pero sobresale a veces lo malo, ¿no? Sobresale, por ejemplo, que en vez de escuchar a congresistas que presentan un proyecto y que luego se convierte en una ley que favorezca al agricultor, al ganadero, lo que veamos más son hechos que van lejos de lo que es la labor que desempeña cualquier parlamentario. Sí, Juan José, y en eso te doy toda la razón. Es decir, y por eso es que este 11 de abril hay que elegir bien, hay que elegir pensando, mirando, analizando, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. En lugar de ver leyes que sean prácticas, pragmáticas, realistas, vemos pues un montón de leyes declarando, pues no sé, el día del tamal, en lugar de que se preocupen de hacer una buena ley de educación y de salud. Pero sobre lo que mencionaste al principio, sobre lo que es presupuesto para COVID, solamente se ha gastado el 3% del presupuesto que se les dio. Entonces, no solamente tenemos ejecutivos que son eventualmente delincuenciales, sino que también son incompetentes. Ahora, cuando uno aprueba un presupuesto, es como que yo te diga, mira, Juan José, acá tienes tanto dinero para hacer una casa, y en lugar de hacer la casa, vas, te emborrachas, te lo gastas, en cualquier cosa, y entonces yo te di el presupuesto para hacer algo y acabas haciendo otra cosa. Eso es un tema de control político que tienen que hacer los congresos, y el Parlamento andino también tiene funciones de control político. Bien, vayamos a un poco lo que es el Parlamento andino, y vuelvo a incidir, ¿por qué postular al Parlamento andino? Con mucho respeto, ingeniero, yo he leído parte, públicamente digo, de lo que es la preparación que tiene usted, de lo que es la experiencia laboral y académica que tiene usted, y que quizás cuánto quisiéramos que algunos congresistas lo tuvieran, pero ya todos sabemos que la Constitución es claro en esto, de la participación de la ciudadanía para ser electo. ¿Por qué postular a un Parlamento andino y no a un Congreso de la República, ingeniero? Bueno, Juan José, es bien simple, porque el Parlamento andino es un superparlamento, es un supraparlamento. Es un parlamento de 25 personas contra 130 del Congreso peruano, pero con esas 25 personas tú puedes hacer algo mucho más trascendente en cuanto al bloque de 5 países. Entonces yo me analicé igual que tú cómo es el Parlamento andino, cómo es el Congreso peruano, y encontré que el Parlamento andino es una plataforma subutilizada, realmente inutilizada, por eso es que nadie lo conoce, ¿no? Y que en realidad su potencial, la capacidad que tiene para desarrollar una serie de leyes que se presenten al Congreso peruano para que sean aprobadas acá, es descomunal. Yo me presento al Parlamento andino porque quiero usarlo en toda su potencia, que como te digo, prácticamente se ha tenido sin usar durante muchos años. Ok, pero sin embargo lo que tenemos en estos momentos no lo están haciendo a honores, ingeniero. Se están llevando, y es una institución
decorativa prácticamente, pero que tendría, si es que hubiera la voluntad política, mucho por hacer en favor de lo que es leyes, de lo que es pues un trabajo parlamentario en América y en los países que conforman el Parlamento andino. Sí, absolutamente, Juan José, y ojalá fuera aunque sea decorativa, pero ni decorativa, porque ni eso se le ve, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo, hay que darle uso, y te avanzo un par de cosas. Yo lo primero que pienso hacer es presentar una ley de homologación de títulos, porque así como podemos entrar con el DNI, con el brevete, yo lo que quiero es que los colegios profesionales de ingenieros, periodistas, abogados, arquitectos, de todos los colegios reconozcan los títulos de las universidades acreditadas peruanas como nosotros reconozcamos las de las colombianas, ecuatorianas, chilenas o bolivianas. De manera que los jóvenes puedan acceder a maestrías y a posgrado, pero también a ejercer sus profesiones en cualquier país andino sin mayor trámite. Esa es una de las cosas que pienso impulsar en cuanto a la educación para que se amplíen los horizontes de los jóvenes de los 5 países. Son 135 millones de personas. Entonces realmente hay muchas cosas que se pueden hacer por el bien de esos 135 millones, que son los 5 países andinos. Ok, ese es uno. Otra cosa, ingeniero Juan Carlos Ramírez. Muchas, pero te digo un par más. A ver. La primera, la ley forestal de Chile. Chile exporta 6.000 millones de dólares en productos maderables al año, 6.000 millones, con 2.5 millones de hectáreas, y no tiene Amazonía. Loreto, solo Loreto, tiene 37 millones de hectáreas, y el Perú exporta 200 millones de dólares al año en madera, o sea, 30 veces menos que Chile. No puede ser que un país que es mucho más grande que Chile, como nosotros, que tiene Amazonía, exporte 200 millones, y los chilenos 6.000 millones por año. Yo lo que quiero es traer esa ley, modificarla e instalarla en el Perú para desarrollar la industria forestal. Hay varios de esos ejemplos, te puedo dar varios, como la ley de exploración en Colombia o el sistema SENA de educación y calificación y certificación profesional en Colombia también. Entonces hay muchos elementos de estos países andinos que nosotros podemos tomar en el Perú y que serían de mucho beneficio para el Perú. Eso lo hace el Parlamento andino. Ok, bien, ingeniero Juan Carlos Ramírez, ha sido un gusto poder tener este primer contacto con usted. Ojalá que en el transcurso de los días podamos ampliar un poco más también acerca de políticas en el Parlamento andino, pero que tengan un efecto también directo en distritos, en valles como Pisco, como Ica, porque le comento, y usted es enterado de esto, pero solamente para subrayarlo, el tema, uno de los principales cultivos aquí es el algodón, y sin embargo, en los últimos años está muy devaluado el tema. Los agricultores prácticamente han tenido que salir a las calles a exigir por un mejor precio para su producto. No hay por parte del gobierno peruano, no hay pues la voluntad de cumplir con un producto sensible establecido en el Tratado de Libre Comercio, que mientras que apoyan los otros países a sus productos, ¿no? El algodón siendo uno de los países de los productos sensibles en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo, no tenga el apoyo que debería, y por lo tanto muchos agricultores, muchas hectáreas en estos momentos han tenido por allí quizás que cambiar en otro cultivo, o en otros casos han tenido que vender sus campos de cultivo. Para ello también sería importante en su momento tener un mensaje claro, ingeniero Juan Carlos Ramírez. Juan José, yo te doy el mensaje claro. La agricultura en todos los países del mundo está subsidiada porque necesita un subsidio y porque se trata de elementos primarios, básicos y críticos en el desarrollo de un país. Es más, se subsidia publicidad para atraer vuelos aéreos. Es la razón por la que Air France regresó al Perú, porque el Perú le subsidió el marketing, digamos así, en Francia. Y si el Perú subsidia temas para que vengan empresas aéreas extranjeras, con mucha mayor razón tiene que subsidiar al agro. Esto no es, por si acaso, ningún tema de beneficencia, ni todos los países, Estados Unidos, Francia, Chile, todos subsidian sus actividades agrícolas. ¿Por qué? Porque son fundamentales para la vida de las personas en esos países. Entonces, a mí me parece que el agro tiene que ser realmente, cuando lo necesita, tiene que tener un subsidio, porque es la manera. Además, yo vengo de una familia de agricultores por mi lado materno, y yo sé lo que son los años malos, sé lo que son las sequías, sé lo que son las inundaciones, cuando sobra agua, cuando falta agua.
Y esos avatares del agro, ¿no?, tienen que ser soportados por el Estado. Y en eso también el Parlamento andino tiene que ver. Tenemos que ver los sistemas de subsidio que tiene, por ejemplo, Colombia con su negocio de flores. Es un gran exportador de flores que tiene mucha merma, son perecibles grandemente, y el Perú tiene que aprovechar esas leyes que benefician a los agricultores de los otros países andinos para beneficiar a los agricultores de Pisco, ¿no?, que es un valle netamente agrícola. Ok. Bien, ingeniero Juan Carlos Ramírez, ha sido un gusto poder conversar con usted algunos momentos. Usted va como candidato al Parlamento andino por Avanza País, que está llevando a la presidencia de la República como candidato a Hernando de Soto. Usted va con el número 1. Gracias por este primer contacto. ¿Algo más que usted quisiera manifestar a la población de todo el Valle de Pisco? Bueno, Juan José, yo sé que probablemente todos, tú, yo, todos los pobladores de Pisco, a quienes saludo nuevamente, estamos decepcionados, frustrados, molestos, engañados por años de promesas que no se cumplen. Claro. Yo creo que esta vez tengamos un poco más de fe. Yo también soy desengañado y frustrado, por eso es que me he metido en esto, porque ya me cansé de andar renegando y dije, no, pues acá lo que hay que hacer es tomar alguna acción. Le pido a la gente de Pisco tenga un poco más de fe. Esta vez vote el 11 de abril por los 3 trenes que son el símbolo de nuestra agrupación política, los 3 trenes, por la fuerza de un tren que además debería llegar a Pisco, un tren de cercanía, entre otras cosas, ¿no? Votemos por el doctor Hernando de Soto, marquemos los 3 trenes, y si me hacen el honor de impulsarme al Parlamento andino, poner el número 1 a la mano derecha. Y te agradezco muchísimo la entrevista y estoy a la orden en cualquier momento. Ok, gracias. Estamos con el candidato de Avanza País, Juan Carlos Ramírez. Él va con el número 1 por el tren para el Parlamento andino. Para la presidencia de la República está Hernando de Soto como candidato.